La atención de todo el mundo está puesta ahora, por supuesto, en Medio Oriente. Estamos viendo la diplomacia de Trump en tiempo real. La hemos visto con Tailandia, la vimos con Tailandia y Camboya, con Arabia Saudita, Kuwait, Siria, Bahrein. Hemos estado observando a Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Gambito, y ahora quizás el juego más grande es Irán. La gran espina clavada del mundo entero durante los últimos 47 años, al parecer. Rehenes. ¿Cuántos fueron? 444 días en Teherán. Explosiones de barcos, ataques a embajadas, destrucción sangrienta de niños y mujeres en Israel. Y después de 38 días de bombardeos continuos, de repente una pausa. ¿Por qué? ¿A quién le conviene? ¿Qué va a traer esto? Estados Unidos de ninguna manera quiere que el régimen en Irán caiga y que Irán se convierta en un Irak multiplicado por 10. Cuando digo que caiga, no significa que no estemos listos para un cambio de régimen. Simplemente que colapse y todo se vaya al demonio, con disputas internas interminables, guerras, violencia y saqueos. Pero hoy empezaremos con otra cosa, con algo que preocupa increíblemente a todo Estados Unidos hoy, sobre la traición de Obama, Comey, Brennan y de otros. Esto no se dejó para después en la campaña. Esto no es algo que se haya dejado para después en la campaña. La justicia en Estados Unidos es muy lenta. Ya he hablado de esto. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es, ya pasó medio año y no ha pasado nada. Y si es una justicia real, verdadera y legal, es increíblemente complicada y lenta. Y eso está hecho a propósito, para que sea difícil. No es como un tribunal improvisado. Decidieron, bebieron. Llegó una persona, contó algo. Sí, está bien, se fue. Eso es todo. Ejecutar. Fueron y lo fusilaron. Para que nada de eso, ni nada parecido a eso suceda, todo está hecho de manera muy complicada y lenta. Si es político, falso, de ladrones, entonces claro, todo es rapidísimo. Pero luego, al final, o necesitas que el juez sea completamente de los tuyos, o no funcionó. Lo principal era difamar a esa persona. Entonces John Solomon, de quien ya les he hablado muchas veces, creo que ya saben quién es. El caso de la conspiración de Barack Obama y sus colaboradores más cercanos con el objetivo de socavar los cimientos de la democracia estadounidense. Es decir, eso mismo de lo que en realidad acusan constantemente a Trump. Bien, pasemos a las grandes noticias que acaban de aparecer hace unos minutos en justthenews.com. Hemos estado siguiendo la historia de James Comey. Lo acusan de mentirle al Congreso, ya que afirmó que nunca permitió que sus empleados filtraran información a los medios. Y a finales de la semana pasada, como les dijimos, él jugó la carta de la víctima. Me están persiguiendo maliciosamente porque Donald Trump me odia. Bueno, hoy los agentes del FBI y la fiscal principal de su caso, Lindsay Halligan, respondieron. ¿Y con qué respondieron? Con los propios correos electrónicos de James Comey y sus notas escritas a mano. ¿Y qué muestran? Muestran que James Comey claramente sabía que su principal asistente proporcionaba información de forma anónima a los medios de comunicación. No solo lo sabía, escribió en una carta personal: buen trabajo, amigo mío. De hecho, lo felicitó cuando Dan Richmond, uno de sus principales lugartenientes, le contó lo que acababa de hacer con The New York Times. Uno de sus principales lugartenientes le dijo lo que acababa de hacer con The New York Times. Comey filtraba información a los medios de comunicación para desacreditar al oponente, incluyendo a Trump, y mentía sobre Hillary y sus crímenes. Sí, como se menciona en la acusación, estas son historias sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton. Así que esto confirma la posición del gobierno de que Comey autorizó filtraciones a través de sus empleados y reporteros en el caso de Hillary Clinton, tal como afirmaron. Pero fueron un poco más allá. Resultó que cuando Kash Patel descubrió esas mismas bolsas para quemar en esa sala secreta, donde se almacenaba una gran cantidad de pruebas del FBI, encontraron algo realmente especial: varias notas manuscritas de James Comey. ¿Qué muestran esas notas manuscritas? Al parecer, él estaba al tanto en septiembre de 2016 sobre inteligencia estadounidense interceptada que Hillary Clinton aprobó un plan para ponerle una falsa etiqueta rusa al equipo de campaña de Donald Trump. Esto es importante porque las notas manuscritas no coinciden con el testimonio de James Comey. James Comey le dijo al Congreso: no me suena, no creo que alguna vez haya sabido de eso. Él escribió sobre esto en sus notas manuscritas. Y finalmente surgirá la pregunta: ¿por qué haría esto James Comey? ¿Cuál era el motivo? Las cartas de hoy, que acaban de hacerse públicas en los documentos judiciales, nos dan otra respuesta. Él le escribió a Jeden Richmond, su teniente, que esperaba completamente trabajar pronto para la presidenta electa Hillary Clinton. Esto viene directamente de los correos electrónicos.
Así que él esperaba trabajar para Hillary Clinton y pensaba que Hillary Clinton estaría agradecida por la forma en que él actuó al manejar su caso del correo electrónico. Uy, esa no es la carta del victimismo que creo que Comey pensaba jugar. Pero todas esas cartas, documentos judiciales e incluso notas escritas a mano, las acabamos de publicar en justanews.com. Pueden revisarlas hoy. Comey, FBI. Entonces, escribía una cosa para sí mismo y bajo juramento decía algo completamente diferente. Aquí tienen la confirmación de la conspiración. Alerta de noticias, mensaje anterior de Fox News. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, publicó hoy un informe sensacional que demuestra una conspiración del entonces presidente Barack Obama y sus servicios de inteligencia con el objetivo de sabotear al presidente electo Donald Trump, lavar el cerebro al electorado y socavar la legitimidad de las elecciones. Existen pruebas irrefutables que muestran cómo el presidente Obama y su equipo de seguridad nacional dirigieron la elaboración de una evaluación de la comunidad de inteligencia que sabían que era falsa. Ellos sabían que esto impulsaría esa narrativa fabricada de que Rusia intervino en las elecciones de 2016 para ayudar al presidente Trump a ganar, vendiéndoselo al pueblo estadounidense como si fuera verdad. Pero no era así. Gabbard obtuvo un informe de inteligencia que estuvo clasificado en una caja fuerte de la CIA durante casi 10 años. Los investigadores pasaron más de 2,000 horas investigando cómo surgió la falsificación rusa, entrevistando a 20 empleados de la CIA y el FBI, y resultó que la administración de Obama falsificó la información de inteligencia para que pareciera que Putin y Trump robaron las elecciones. Un mes después de que Trump venció a Hillary, Barack Obama no estaba satisfecho con los informes de su inteligencia y ordenó al director de la CIA preparar una nueva evaluación sobre cómo Rusia intervino en el proceso electoral. Fue una medida sumamente inusual. John Brennan seleccionó personalmente a 5 analistas de la CIA para elaborar el informe y los aislaron. Ninguno de ellos sabía en qué trabajaban los demás, y solo un analista era responsable de preparar ese informe. No había nada normal en esto, y fue un trabajo apresurado para publicarlo antes de la toma de posesión de Trump. Nada se coordinó con otras agencias de inteligencia. En esencia, esto fue fabricado para complacer a Barack Obama. Había 4 elementos clave de esa evaluación que se repetían una y otra vez y formaron la base del engaño ruso y la cacería de brujas de Robert Mueller. Primero, que Vladimir Putin quería que Donald Trump ganara. En segundo lugar, Putin tomó medidas para ayudar a Trump a ganar. En tercer lugar, los rusos tenían material comprometedor sobre Trump. Ese era el llamado expediente Steele. Y en cuarto lugar, que los rusos intentaron conspirar con la campaña electoral de Trump. Ninguna de esas cosas nunca fue verdad. No había información de inteligencia confiable que respaldara esas acusaciones. Altos funcionarios de la CIA se negaron repetidamente a difundir esas acusaciones, pero fueron obligados una y otra vez por el director de la CIA, Brennan, y los directores en BERCOM, quienes insistieron en promoverlas incluso sin pruebas verificables. La administración de Obama manipulaba la inteligencia, mentía sobre las fuentes, distorsionaba citas, no respaldaba sus declaraciones, ocultaba información que contradecía su versión e incluso utilizaba mensajes anónimos en Internet. Los empleados de base de la CIA admitieron que sus acciones violaban sus propios estándares profesionales. Se desplegó una poderosa campaña de presión que venía directamente desde lo más alto. Los analistas de la CIA afirman que recibían directivas completamente inusuales de los designados políticos, del director de la CIA y personalmente del propio Obama. Así fue como nació esta falsificación rusa. Donald Trump sabe que los rusos lo ayudaron a ganar en 2016. Putin odiaba tanto a la secretaria de Estado Clinton que claramente prefería a quien se postulaba contra ella. Fue precisamente Rusia la que intentó de manera muy sistemática interferir en las elecciones y favorecer la elección de Donald Trump. Fue una campaña de desinformación tan malintencionada dirigida contra el pueblo estadounidense que en algún momento el 60% de los demócratas creían que los rusos habían hackeado nuestras máquinas de votación para ayudar a Trump a ganar la Casa Blanca. Lo que realmente muestra este informe es que los rusos simplemente querían crear caos y socavar americanos de democracia. Información de inteligencia confiable indicaba que a Vladimir Putin le daba absolutamente igual quién ganara. Él no tenía ninguna preferencia clara, pero, como muchos otros, esperaba que ganara Hillary y tenía un pequeño expediente con material comprometedor sobre ella, material que nunca llegó a publicar. Entonces, si Putin realmente hubiera querido que Trump ganara, ¿por qué no hizo público ese material comprometedor?
Había correos electrónicos de altos funcionarios del DNC que contenían pruebas, cito, de problemas psicoemocionales, arrebatos incontrolables de ira, agresión y alegría. Y que la entonces secretaria de Estado, Clinton, supuestamente tomaba tranquilizantes fuertes todos los días. El entonces director de la CIA, Brennan, y la comunidad de inteligencia interpretaron mal la información de inteligencia y confiaron en fuentes dudosas y de baja calidad para crear una narrativa fabricada y falsa de que Putin, por así decirlo, tenía una clara preferencia por Trump. Entonces, si Clinton estaba tomando tranquilizantes como creían los rusos, ¿por qué no filtraron la información para que Trump ganara? ¿Qué tan cierto es eso? ¿Sobre lo que grabaron acerca de Clinton? Todo lo que sé es lo que el Comité de Inteligencia informó tras los resultados de su investigación. Creo que la idea principal que se implica aquí es que entendemos, a partir de la inteligencia, lo que Rusia afirmaba que tenía. Y el punto importante aquí es que, si ellos intentaron influir en las elecciones como lo dijeron el presidente Obama, James Clapper y John Brennan, todos dijeron que lo hicieron para apoyar la elección de Trump. Habrían publicado la información más comprometedora de toda esa información. Obama y sus jefes de inteligencia sabían que Putin no prefería a Trump sobre Hillary, pero manipularon los datos de inteligencia para crear la apariencia de lo contrario. Obama y sus agencias de inteligencia sabían que Putin no conspiró con Trump, e incluso que ni siquiera ordenó a su gente ayudar a Trump a ganar, pero aún así difundieron esa información. En cierto sentido, Barack Obama hizo exactamente lo que Putin quería, minó la confianza de los estadounidenses en unas elecciones libres y justas y provocó el caos en nuestro país. El FBI fue quien hizo lo que beneficiaba a nuestro adversario. La conspiración es un delito grave, y más aún, una conspiración confirmada por las propias grabaciones de los participantes. Hay que ser unos verdaderos imbéciles. Súmale a eso que Hillary andaba diciendo por todos lados que le robaron las elecciones, que en realidad ella ganó, pero que por culpa de los rusos no obtuvo el poder. Por cierto, fue ella quien empezó a no reconocer los resultados de las elecciones, no Trump. Bueno, antes de ella ya hubo otros, pero ella definitivamente no reconoció los resultados de las elecciones. ¿Cree usted que esta nueva información incrimina al expresidente Obama en una conducta delictiva? Hemos entregado y seguiremos entregando todos estos documentos al Departamento de Justicia. El FBI para investigar las consecuencias penales de este caso. Las pruebas, ¿correcto? Las pruebas que encontramos y que hicimos públicas indican directamente que el presidente Obama dirigió la fabricación de esa evaluación de inteligencia. Existen muchas pruebas y datos de inteligencia que confirman este hecho. A finales de mayo, lo más probable es que a finales de mayo todo esto llegue a los tribunales y habrá un enorme escándalo internacional. Bueno, y ahora pasemos a Irán, damas y caballeros, al acuerdo de tregua temporal, ¿sí? Ni siquiera sé cómo llamarlo con más precisión, en una especie de respiro temporal. No queremos el colapso del régimen en Irán. Así que Dios no lo quiera. Si el régimen se derrumba... Hola, Estados Unidos e Irán acordaron una tregua de 2 semanas unas horas antes de la fecha límite del presidente Trump para reabrir el estrecho de Hormuz o amenazar con la destrucción. Fox News puede confirmar que en este momento, esta mañana, hay movimiento en el paso marítimo crucial del estrecho. El presidente Trump escribió en Truth Social diciendo, cito, "Este es un gran día para la paz en todo el mundo. Irán quiere que esto suceda. Estados Unidos ayudará a eliminar los atascos en el estrecho de Hormuz." Entonces, 2 horas antes del inicio de los bombardeos masivos anunciados contra Irán, la parte pakistaní, o mejor dicho, los mediadores pakistaníes, ellos no son una parte, por supuesto, no representan, están en medio. Propusieron 2 semanas de pausa, un alto al fuego, y Trump informó lo siguiente. Actuando de mala fe, porque él declaró directamente, pondremos fin al régimen de 47 años, esto es el CGRI, y que Dios bendiga al pueblo de Irán. Así que la gente puede actuar de mala fe, el presidente no, él amenazó al régimen, ellos entendieron el mensaje, suplicaron por un alto al fuego. Muchos de los 15 puntos ya están acordados. Gracias por su atención a este asunto. Esa es la posición de los Estados Unidos. Venga aquí, le informaremos lo que dicen desde Teherán. La propuesta de paz de 10 puntos, los primeros 3 son importantes. Veremos hasta dónde llegan. Es decir, Estados Unidos propuso un plan de 15 puntos e Irán respondió enviando sus 10 puntos, aquí están. Pero quiero decir de inmediato que Trump dice que Irán publicó estos puntos, pero la parte estadounidense tiró todo eso, por así decirlo, a la basura, y luego Irán envió nuevos puntos diferentes y distintos. Pero vamos, como se dice, por orden.
La garantía de no agresión por parte de Estados Unidos posiblemente no sea viable desde el principio. El control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que muchos consideran aguas internacionales. La aceptación del enriquecimiento iraní, pero ya sabemos que esto es inaceptable para Estados Unidos. Los siguientes dos puntos, el 4 y el 5, se refieren al alivio de las sanciones por parte de Estados Unidos, así como de la ONU. Los puntos 6 y 7 también se refieren a algunas resoluciones adoptadas por la Organización de las Naciones Unidas respecto a su programa nuclear, incluyendo al OIEA. Tengan en cuenta que al final, si logran una solución pacífica, ¿quiénes serán los inspectores que irán a Irán? ¿Exigirá esta administración que esos inspectores representen en parte los intereses de esta administración, es decir, que sean inspectores estadounidenses? Veamos si los iraníes aceptan eso al final. Punto número 8. Compensación por daños militares. Ya quieren reparaciones. Punto número 9. Retirada de todas las tropas estadounidenses de la región. Y el punto número 10. Alto el fuego en todos los frentes. Esto incluye al Líbano, que, como ya sabemos, no formaba parte de esto, según los ataques israelíes a lugares como Beirut la noche pasada. Subtítulos hechos por Dimitar Sok, es decir, Prácticamente con esta lista de exigencias, Irán comunicó que ellos ganaron la guerra, y ahora Estados Unidos y el mundo deben rendirse a la misericordia del vencedor. Como pueden entender, ellos no ganaron la guerra, y lo saben perfectamente. Entonces, ¿para qué? Escuchemos al general Jack King. Bueno, tienes que verlo desde el punto de vista de Irán. ¿Por qué cerraron el estrecho de Hormuz? ¿Qué objetivo intentaban lograr aquí? Su único objetivo era detener la guerra, y lograron ese objetivo. Realmente detuvimos la guerra, y no solo eso, Bill. Los iraníes todavía mantienen todo bajo control. La Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica informó a todos los barcos del Golfo que pasan por el estrecho que necesitan su permiso. Así que ellos controlan completamente el estrecho de Hormuz y todos esos barcos, sin duda, acatarán las advertencias que dio Irán. ¿Cuál es su siguiente plan? Creo que tienen dos opciones de acción en esta situación. Una de ellas, obviamente, es que entremos en negociaciones y, como usted señaló claramente, no podríamos estar más alejados el uno del otro en estas negociaciones. Esa es una de las principales razones por las que Irán hizo público su plan de entrar en negociaciones. Quiero decir, ellos lo declaran muy abiertamente. Esto es exactamente lo que queremos lograr. Pero solo están preparando el terreno para extender aún más las negociaciones. Son verdaderos maestros en confundir y alargar las cosas. Su objetivo en estas negociaciones será alargar las conversaciones, extender el régimen de alto el fuego. ¿Por qué? Bueno, aquí nos estamos acercando a un acuerdo. Dirán lo que sea para convencer a nuestros negociadores. Nos estamos acercando a un acuerdo. ¿Y qué haremos si extendemos estas negociaciones? Irán simplemente está ganando tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo y los precios del petróleo empiezan a bajar, la presión sobre el presidente y la administración disminuye en términos económicos y financieros, y también en cierta medida políticamente. Y ellos esperan que esa presión sobre el presidente, en ese preciso momento, le quite la voluntad de volver a atacar dentro de unas semanas, precisamente por la extensión de estas negociaciones. Justamente en eso están basando su trabajo. Lo que debemos hacer ahora mismo es presentarles un ultimátum de inmediato, basándonos en estas 2 semanas. Irán, ustedes cumplen con nuestras condiciones y nosotros sabemos cuáles son esas condiciones y el presidente quiere volver a hacerlas públicas, darlas a conocer. Y si no cumplen con nuestras condiciones en 2 semanas, entonces volveremos a atacar. Su segundo plan, y lo están llevando a cabo ahora, es atacar a nuestros aliados árabes en la región. Todavía lo están haciendo. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen porque quieren que los árabes presionen a la administración para detener el ataque de Israel en Líbano. El primer ministro y el presidente mantuvieron ayer negociaciones exhaustivas, y el primer ministro, sin duda, expresó su deseo de continuar su operación en Líbano para limpiar completamente el territorio de todos los militantes de Hezbollah, que constantemente atacaban las regiones del norte de Israel, así como en cierta medida sus partes centrales. De una vez por todas, van a destruir toda la infraestructura existente. Eso es exactamente lo que están haciendo, y tienen fuerzas terrestres que lo están llevando a cabo. Ya no van a tolerarlo más. En otras palabras, tienen la intención de emprender algo mucho más significativo que lo que hicieron hace unos meses. Y quieren obtener permiso para hacerlo, mientras que los iraníes quieren detenerlo. Ese es su segundo movimiento aquí.
Y sin duda, realmente espero que la administración apoye al primer ministro en este asunto y que les permita expulsar completamente a Hezbollah de esta región. Esto es lo que, en mi opinión, tenemos ante nosotros en cuanto a lo que los iraníes están tratando de hacer y cómo Estados Unidos debe lidiar con lo que ha sucedido aquí. El general tiene una perspectiva militar, por supuesto. La Casa Blanca debe tener no solo una perspectiva militar, sino también una perspectiva política. Además, la Casa Blanca tiene, espero, otras formas de presión y persuasión que, bueno, digamos, los militares no tienen o no utilizan. Esto es lo que dice la Casa Blanca. En cuanto al alto el fuego de 2 semanas anunciado por el presidente Trump anoche, es una victoria para los Estados Unidos de América, lograda por el presidente y nuestros increíbles militares. Desde el inicio de la operación Furia Épica, el presidente Trump declaró que sería una operación militar de 4 a 6 semanas para desmantelar la amenaza militar del régimen iraní islámico radical. Gracias a las increíbles capacidades de los militares estadounidenses, Estados Unidos alcanzó y superó significativamente estos objetivos militares principales en tan solo 38 días. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron la base industrial de defensa de Irán, aplastando la capacidad del régimen para producir armas que ellos y sus marionetas usan para herir y matar estadounidenses y para aterrorizar al mundo. La capacidad de Irán para construir y acumular misiles balísticos y drones de largo alcance también retrocedió varios años en comparación con donde estaba hace 6 semanas, antes del inicio de la operación Furia Épica, Furia. Irán informó a principios de año que planeaba fabricar 10.000 misiles. En ese momento ya tenían 2.000 y al mismo tiempo, desde 4 frentes, ellos mismos lo publicaron y hablaron de eso. Atacar a Israel para que la cúpula de hierro, Iron Dome, no pudiera interceptar al mismo tiempo tantos misiles y drones lanzados desde diferentes frentes. Ahora solo les queda una parte de ese arsenal que tenían, de los 2.000. Y por lo que entiendo, pronto ya no podrán producir más. La idea de cobrar por el paso por el estrecho de Hormuz y con eso restaurar, digamos, la producción militar, claro que es ridícula. Además, cada día de bombardeos aumenta la necesidad de reconstrucción. Cada vez se destruyen más instalaciones. Es decir, cuanto más tiempo dure la guerra, más dinero y tiempo necesitarán para la reconstrucción. Destruimos la gran mayoría de los misiles balísticos iraníes, lanzadores y drones de ataque de largo alcance. Como resultado de más de 450 ataques contra misiles balísticos y aproximadamente 800 ataques contra lanzadores iraníes y almacenes de drones, en total se atacaron más de 13.000 objetivos en todo Irán, y esto de nuevo sucedió en solo 38 días. Mientras tanto, la flota naval iraní fue completamente destruida. Estados Unidos destruyó en total más de 150 buques de guerra, incluyendo 16 clases completas de embarcaciones militares iraníes. Aunque en algún momento Irán fue la mayor potencia submarina en Medio Oriente, ahora no tiene ni un solo submarino. El 97% del que alguna vez fue el enorme arsenal iraní de más de 5.000 minas navales también fue localizado y destruido. La Fuerza Aérea de Irán, tanto funcional como operativamente, no es relevante en este momento. Después de que Estados Unidos mantuvo el dominio total del espacio aéreo sobre su país durante varias semanas. Para subrayar la importancia de esto, antes de la operación Furia Épica, la Fuerza Aérea iraní realizaba de 30 a 100 salidas diarias. Hoy ese número es 0. La capacidad de Irán para financiar y apoyar a sus marionetas terroristas se ha reducido significativamente. En este momento, Irán ya no puede distribuir armas a sus marionetas en la región. Irán no podrá adquirir armas nucleares. Antes de comenzar esta exitosa operación, Irán expandía agresivamente su arsenal de misiles balísticos de corto alcance. Con estas armas y su flota, Irán intentaba aumentar su poder militar en torno a su país, lo que representaría una amenaza inminente y existencial para los activos militares de Estados Unidos en Medio Oriente, para nuestros aliados en la región y, en última instancia, para el mundo libre. Irán seguía esta peligrosa y agresiva estrategia por una sola razón: para mantener al mundo entero como rehén de sus ambiciones terroristas. Los iraníes buscaban utilizar sus capacidades militares ampliadas como un escudo en torno a su país para seguir avanzando hacia su objetivo final de crear bombas nucleares. Pero sus planes asesinos y siniestros fueron destruidos, tanto en sentido literal como figurado, junto con su ejército, su programa nuclear y la mayor parte de su alta dirección, incluyendo al ex líder supremo Ayatollah Ali Khamenei.
Las estructuras de control también quedaron gravemente dañadas después de más de 2.000 ataques. Muchos de sus líderes restantes están paralizados por el miedo y ya no pueden moverse libremente por su país ni reunirse abiertamente. Gracias a la superioridad sin precedentes de nuestros guerreros bajo el mando del comandante en jefe, el mundo acaba de ser testigo de un triunfo militar históricamente rápido y exitoso. Debo decir que 38 días es menos que los 1465 días de guerra en Ucrania. Debo decir que 38 días es menos que 1465 días de guerra en Ucrania. Menos que 2194 días en la Segunda Guerra Mundial y menos que 7130 días en la Guerra de Vietnam. Esta campaña iraní, señores, 38 días. Los valientes esfuerzos de todos nuestros increíbles militares crearon la mayor capacidad de presión para el presidente de los Estados Unidos, permitiéndole a él y a su equipo de liderazgo llevar a cabo negociaciones difíciles durante las últimas semanas, lo que ahora ha abierto el camino para una solución diplomática y una paz duradera en Medio Oriente. La máxima presión del presidente y la capacidad de presión generada por el éxito de la Operación Furia Épica llevaron a que el régimen iraní solicitara y finalmente aceptara la propuesta de alto el fuego con Estados Unidos. Irán ya no podía soportar los bombardeos ni arriesgarse a lo que seguiría después del ultimátum del presidente Trump de ayer a las 8 de la noche. Irán aceptó abrir el estrecho de Hormuz y, como declaró el presidente, recibimos de los iraníes una propuesta que fue considerada una base adecuada para futuras negociaciones. Hoy vi mucha información inexacta en los medios sobre estas negociaciones y los planes ya existentes, así que permítanme aclarar y corregir la situación. Los iraníes inicialmente propusieron un plan de 10 puntos que era fundamentalmente poco serio, inaceptable y fue completamente rechazado. El presidente Trump y su equipo de negociadores literalmente lo tiraron a la basura. El comienzo del fin de Irán. Ya les he dicho por qué nosotros, Estados Unidos e Israel, no podíamos evitar iniciar la campaña contra Irán. Ahora les voy a contar por qué terminará como debe ser y no como sueñan los globalistas, los demócratas y los islamistas. Juntos, intentan construir una reestructuración global islamofascista, llamándola socialismo democrático. Creen que, cambiando la etiqueta, el nombre, nos van a engañar. Bueno, a muchos por supuesto sí los engañarán naturalmente, pero gracias a Dios no a todos. Déjenme empezar con Victor Davis Hanson, quien describe la situación de manera muy clara. Donald Trump recientemente presentó el escenario final para Irán. ¿Cómo terminará esto? Hay 3 escenarios. Hubo insinuaciones por parte de Trump de que planeaba, al estilo de Curtis LeMay, bombardearlos de regreso a la Edad de Piedra. O podría hacer como en Venezuela, encontrar a alguien con quien pudiera hablar, alguien que asumiera el papel de un gobierno de transición. Y entonces probablemente tendrían que ceder ante las demandas del pueblo. Al final ni siquiera tendrán que hablar con nadie, no nos vamos a preocupar, no vamos a discutir, simplemente destruiremos su infraestructura y nos iremos. Aquí hay un excelente resumen de las posibilidades. Si no fuera por las elecciones de noviembre, podríamos esperar, pero en una situación como la de 1926, todos haríamos todo y lo haríamos lo más rápido posible. Él dijo en la 5ª semana que esto tomaría 2 o 3 semanas, así que podrían ser 7 semanas en total o 2 meses. Esto enfureció mucho a la gente y dijeron, bueno, esta es una guerra interminable. Y la gente de la izquierda, recuerden, no quiere que la guerra tenga éxito porque quieren ganar las elecciones intermedias y hasta ahora no han logrado perjudicar a Trump. Pero creen que si logran crear una narrativa de que esto es una retirada de tropas parecida a la de Afganistán que ellos supervisaron y que fue una catástrofe, o Vietnam, o Afganistán, o Irak, tal vez puedan derrocarlo y la historia está de su lado, ya que el partido de oposición gana escaños y gana las elecciones intermedias y luego le hacen un juicio político. Así que su crítica no es empírica, es completamente política, pero es contagiosa. Recientemente nos derribaron un avión F-15 y lo dañaron. Lograron rescatar a uno de los pilotos. Hasta el momento de mi intervención todavía no sabemos cuál es el destino del segundo, pero la gente simplemente se volvió loca. Y después del discurso de Trump, algunos comentarios, resultados, Fareed Zakaria, así como Newsweek dijeron, ¿pueden siquiera imaginar una guerra que costó tanto y trajo tan poco, que logró resultados tan insignificantes? Pensé, ¿hablan en serio? Perdimos a 13, tal vez 14 es trágico, pero 14 personas atacando un país que es casi 2 veces más grande que Texas, 1 vez y media más grande que Alaska, con 93 millones de personas.
5 semanas. Eso apenas es, quiero decir, prácticamente debutamos, lo desmilitarizamos y destruimos su capacidad para hacer la guerra. La única pregunta es si deberías intervenir en la infraestructura civil cuando intentas ayudar a los iraníes a levantarse y cambiar el régimen, porque eso es fácil de hacer. Puedes privarlos de agua, electricidad y, como dijo Trump, devolverlos a la edad de piedra. Así que todas esas restricciones se las impusieron ellos mismos. Estas personas decían, ¿y qué hay del estrecho de Hormuz? Bueno, Donald Trump tenía un buen argumento. Dijo que los países que lo usan y lo necesitan deberían venir y patrullarlo. Podemos ayudarlos, podemos usar nuestros Warthogs o Apaches o nuestra aviación táctica y crear un corredor sanitario desde el otro lado. ¿Хотите нефть, газ и удобрения? Todo es muy simple. Traigan los barcos y exporten, escóltenlos o paguen tributo a Irán, como en la Edad Media, cuando había una fortaleza en el río y se pagaba tributo al varón o al príncipe local. Si alguien piensa que Irán nunca pensó en controlar el paso de los barcos por Hormuz antes que Estados Unidos, entonces lean la historia. En 1980, Irán minó y disparó contra barcos en el estrecho. En 1980 y en el 72 lo bloquearon completamente. Por cierto, durante los últimos 30 años amenazaron diariamente con disparar a los petroleros y en 2020 lo hicieron. Pero en este momento, tanto los lectores como los periodistas están completamente confundidos. Irán dice que ellos propusieron 10 puntos que de hecho Fox nos mostró a todos. Yo se los mostré a ustedes. Trump dice que esos 10 puntos fueron pues personalmente tirados a la basura por él y que en su lugar, 2 horas antes de que se cumpliera el plazo que dio Trump, llegaron otros 10 puntos y que precisamente estos otros 10 puntos son la base para las negociaciones. Como en ambos casos hay 10 puntos, entonces a menudo no queda claro de qué se está hablando. Bueno, vamos a tratar de entenderlo. Varios medios informaron que la segunda propuesta incluye este alto al fuego de 2 semanas y la suspensión de los ataques de Estados Unidos e Israel a cambio de la apertura del estrecho de Hormuz, así como el cese de los ataques a barcos y bases estadounidenses. Es decir, lo que está escrito ahí, como ellos dicen, no tenemos la menor idea, porque la Casa Blanca, en general, guarda silencio al respecto. La apertura total y segura del estrecho de Hormuz bajo algún tipo de régimen conjunto o controlado de paso, pero sin el reconocimiento formal del control militar exclusivo de Irán sobre el estrecho. Esto, por supuesto, es diferente de la versión pública iraní. Segundo, garantía de no agresión, es decir, que Estados Unidos detenga la guerra contra Irán y no realice ataques preventivos siempre y cuando se respeten los acuerdos. Es decir, si se cumplen los acuerdos, hay paz. Si no se cumplen, entonces, como se dice, bueno, si tú no lo haces, yo tampoco lo haré. Siguiente. Desescalada del conflicto en todos los frentes. Esto significa, en primer lugar, el cese de los ataques contra Irán y también el cese gradual de la guerra en Irak, Líbano, Yemen y en Uzbekistán. La participación de los grupos respaldados por Irán, es decir, como Hezbollah y otros. Ahora, la cuestión nuclear. Irán quiere que se mantenga el derecho a enriquecer uranio hasta los niveles acordados con la OIEA. Bueno, ellos entienden que encontrarán la manera de hacer trampa, sí, pero confirman el compromiso de no buscar obtener armas nucleares. Y para los iraníes decir eso es difícil, absolutamente, ¿verdad? Eso es, bueno, como diciendo, vamos a permitir un régimen de inspección más estricto, pero ¿cómo vamos a saber qué es una inspección? Inspeccionar. Ahora, entonces, el programa de misiles y drones, limitado en cuanto al alcance de los misiles y drones que usan Irán y sus aliados en la región. Por cierto, los detalles están clasificados. Incluso esos periodistas que escriben sobre esto, que dicen que, digamos, algo se filtró, ellos tampoco lo saben. Ahora, las sanciones. El levantamiento de las sanciones primarias y secundarias será gradual, no de una sola vez, vinculado al cumplimiento verificable de los acuerdos. Bueno, la versión pública iraní, la llamada exigencia de levantarlas completamente, de inmediato, sin ninguna verificación ni nada por el estilo. Ahora, entonces, el descongelamiento de los activos iraníes y la posibilidad de usarlos para la reconstrucción, pero sin una fórmula tipo repatriación desde Estados Unidos. Ese es su dinero. Simplemente los congelamos porque ellos atacaron y demás. Y en la versión iraní aparece la compensación por daños. Eso también, por supuesto, es un completo disparate. No vamos a hacer nada de eso. Ahora, la presencia militar estadounidense. Una retirada parcial o redistribución de las fuerzas de Estados Unidos. Eso no está mal. Una retirada total, como insiste Irán en su plan público.
Quiero recordar que Trump desde hace tiempo quiere reducir la cantidad de bases y la cantidad de militares que están en esas bases. Ahora, el mecanismo formal para una paz a largo plazo, un acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán con garantías de terceros países. Grupos de trabajo sobre conflictos regionales y el procedimiento. Bueno, todo está bien cuando ambas partes realmente lo dicen en serio. Y ambas partes suponen que la parte contraria no lo dice en serio y planea engañar. Hasta hoy, el texto exacto de estos nuevos 10 puntos sigue siendo confidencial. Bueno, al menos nosotros no lo sabemos. No sabemos qué hay ahí. En general no sabemos nada. Estamos discutiendo filtraciones, relatos indirectos. De ello se puede ver que es un documento más de compromiso, un punto medio entre el plan estricto de Washington, que son 15 puntos, y la postura maximalista de los 10 puntos públicos de TGR. Como las declaraciones públicas y afirmaciones también son parte de las negociaciones y el juego que llevan a cabo los diplomáticos entre sí, yo no tomaría al pie de la letra todo lo que dice cualquiera de las partes. Así que, de manera incondicional y literal, pero la sensación que tengo es la siguiente. El gobierno que está negociando no es completamente, me refiero al iraní, no es completamente libre para tomar decisiones. Militarmente, si hablamos específicamente, el liderazgo actual del cuerpo o de la región, los líderes temen la responsabilidad y el castigo si algún otro poder llega a gobernar Irán. Por eso, su objetivo principal es mantener el poder, no permitir que, como se dice, otra camarilla, otra banda o algo así llegue al poder. En cierto sentido no estamos en contra de esto porque lo peor que podría pasar en Irán son 93 millones de personas, diferentes grupos, diferentes nacionalidades, diferentes ideas sobre lo que está bien y lo que está mal. Llevarían a una pesadilla aún mayor que la que ocurrió en Irak. De cómo el poder allí pues cayó, se desmoronó, desapareció. Por eso a Estados Unidos le gustaría que en Irán se formara lo que hoy llamamos la variante venezolana. Es decir, que el poder estatal no se desmoronara sino que siguiera funcionando, para que el país no cayera en el caos, que la policía actuara, que los guardias fronterizos trabajaran, que hubiera suministro, que hubiera agua y que se resolvieran los problemas y cosas por el estilo. Y bueno, Estados Unidos por supuesto quiere que Irán deje de apoyar a organizaciones terroristas, que deje de controlar el estrecho de Hormuz y, digamos en el mejor de los casos, que le entregue a Estados Unidos el control sobre la venta de petróleo, o sea, algo así como Venezuela. Las partes no confían entre sí y por eso temen trampas y engaños, sobre todo porque los negociadores todavía tendrán que superar la posición mucho más agresiva de los líderes militares y religiosos. Si hacemos una predicción, por supuesto, Estados Unidos no va a invertir dinero para reconstruir Irán, a menos que luego participe en la explotación del lugar. Entonces, creo que será como con Ucrania, cuando propusimos, denos esa parte o denos el contrato, y nosotros invertiremos nuestro dinero y atraeremos fondos internacionales. Estados Unidos tampoco va a retirar todas sus bases de Medio Oriente, e Israel no va a tolerar terroristas cerca de su frontera. Así que el futuro se presenta de la siguiente manera. Si Trump y su equipo logran idear suficientes incentivos para quienes realmente deciden el futuro de Irán, si los iraníes están seguros de que Trump es un loco y que por eso volverá a iniciar una guerra si las negociaciones fracasan, entonces tendremos unos 10 años de paz en Medio Oriente. Y si durante esos 10 años ocurren cambios internos en Irán, entonces tal vez, de ser un enemigo acérrimo de Israel y Estados Unidos, Irán podría convertirse, como lo fue en tiempos del Shah, en un amigo, o tal vez incluso en uno mejor, el mejor amigo de Israel y de los Estados Unidos de América. Así que hoy todo depende de qué incentivos, qué recompensas, qué dulces se ofrezcan. Kushner, Witkoff y Trump podrán ofrecer a los criminales iraníes algo que les convenga más dejar de cometer crímenes que seguir dedicándose al comercio y al desarrollo. Porque cuando cometen crímenes, hacen la guerra y demás, reciben rangos y de esta manera pueden obtener yates y villas en alguna costa italiana o en cualquier otro lugar que más les guste. Tal vez incluso en Hormuz, no sé si es un buen lugar para vacacionar o no. Pero en cualquier caso, damas y caballeros, es interesante que los primeros barcos partieron, al parecer, por así decirlo, siempre, sí, otra cosa, siempre al inicio de la tregua. Siempre habrá alguien que dispare, alguien que no crea, alguien que envíe algo, alguien que haga algo. O sea, van a pasar algunas cosas que, al parecer,
rompieron, pero no necesariamente es así. Tal vez rompieron las reglas, o tal vez simplemente son, por así decirlo, tipos rudos que no pueden detenerse de ninguna manera. Y si realmente todo esto viene de las autoridades que pueden tomar decisiones en Irán, entonces ahora tendremos 2 semanas de pausa. Bueno, Israel no estará involucrado porque Israel, por supuesto, trasladará todas sus acciones hacia Hezbollah y tratará de deshacerse rápidamente de todos los que pueda allí durante estas 2 semanas. Así que, en cualquier caso, estaremos atentos, seguiremos las noticias y, como se dice, conteniendo la respiración. Eso es todo. Adiós.